es el momento de hacer algo de memoria. Dios en el trabajo. Y sobre todo queremos desarrollar los principios bíblicos que el Señor nos da a cada uno con respecto al trabajo. Seamos estudiantes, ya estemos pensionados o lo que sea, tenemos que entender y vivir una nueva dimensión de cómo desarrollar el trabajo en nuestras vidas. Quisiera que vieran un video que nos ilustra el concepto bíblico, el concepto popular que tenemos en América Latina acerca del trabajo. Vean y escuchen, por favor. A mí me llaman el negrito del pastel, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo te lo dejo crudo al buey, porque en día junto yo Dios como castigo. Lo que me gusta es verme media pastillado, como una negra de leche. Bueno, ya hemos bueno, es lo que pensamos en América Latina, lo que pensamos en Colombia con respecto al trabajo. Una de las canciones más tropicales, más tradicionales de 1940. Este que cantó es el verdadero negrito del batey. Bueno, vamos a orar para iniciar la reflexión bíblica. Yo creo que necesitamos aquietar un poco el espíritu después de este canto. Bueno, vamos a orar. Señor nuestro, queremos que tú nos hables hoy, nos edifiques. Tenemos ideas a veces tan raras con respecto al trabajo y al propósito para el cual tú nos has traído, que te pedimos que tú nos transformes. Solo tu Espíritu Santo puede hacerlo. Que entendamos cuál es la dimensión verdadera del trabajo y cómo tú nos quieres usar para continuar la creación en este mundo. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Pues generalmente eso pensamos del trabajo, que es algo que nos tocó, que nos toca para llevar el pan a la mesa y otras cosas, y no es así. Nuestro concepto de trabajo, generalmente, todos lo heredamos sobre todo de nuestros padres, de nuestras familias. No sé cuál es el de cada uno. En el caso mío, mi papá fue toda la vida comerciante, entonces siempre estuvo en negocios y siempre andaba en un proyecto, otro proyecto y otro proyecto como negociante, y tenía toda su vida la dedicó a eso. Y habían momentos cuando los negocios iban bien, entonces todo estaba bien, pero a veces también había momentos, aquellos que son comerciantes saben, cuando las cosas o un negocio no salía mal, las cosas entonces empezaban a ser difíciles en casa. Mi mamá, la mayor parte por lo menos que yo me acuerdo de niño y de joven, ella estuvo en casa, cuidando de nosotros y llevando el hogar. Y de ahí yo percibí ese concepto del trabajo. Posteriormente, cuando ya de adulto estaba terminando mi carrera, empecé la vida cristiana, entonces el Señor me llamó a servirle, siendo ya médico de profesión y ya estaba trabajando. Algunas personas no saben, yo alcancé a ejercer como casi 8 años de mi carrera, pero ese era como un dilema entre ser médico y servirle al Señor, como decimos, de tiempo completo. Y como que la duda era si dejaba una cosa para servir al Señor en la otra. Cuando yo comparto, para muchos consideran que esto es como el nivel como máximo o ideal, que uno está allí en un trabajo. Yo conozco muchas personas que dicen: ay, pastor, algún día ya me gustaría dedicarme solo a servir al Señor. Creo que es allí, como nos explicaba Jairo Ricardo hace 8 días, que empezamos a confundir lo secular y lo ministerial.
Pensamos como que hay una área que es la secular y que eso es por allá, y que el ministerio, servirle al Señor es otra cosa, cuando Él nos enseñaba que es una sola. Y parte de ese problema que tenemos, de esa división de lo que es servir al Señor o el trabajo, parte de ese problema es que a veces posponemos mucho el iniciar el servicio al Señor, porque decimos, algún día. Y nuestro servicio al Señor no es de calidad porque decimos, bueno, es que yo tengo ahora que trabajar y algún día voy a hacer algo por el Señor. Y ese día a veces nunca llega. Y como que existen categorías en el servicio al Señor. Como que si yo estoy trabajando como pastor, eso es como más espiritual que otra persona que, por ejemplo, que está en casa atendiendo a los hijos y ocasionalmente sirve en la iglesia. Como que eso no es tan espiritual. Creo que todo esto proviene de una teología no muy correcta acerca del trabajo. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Algunos dicen, bueno, pues nos toca comer. Bueno, vamos a ver cuál es la perspectiva bíblica del trabajo. Con respecto a eso también tenemos muchas ideas. A veces es lo opuesto, que las personas piensan que en la iglesia no hacemos nada, o solamente oramos y predicamos. Algunos conocen al pastor Salvador de Lutro, un pastor de años y de trayectoria en el continente. Él alguna vez decía que estando su hijo pequeño en el colegio lo llamaron porque querían aclarar alguna cosa, y él fue al colegio y entonces la profesora de su hijo, señor, es que queremos, pues estamos preocupados porque pues no sé cómo está la situación de su casa económica, pues no sé si tienen algún problema. No sé, ¿por qué? No, es que nosotros le preguntamos a su hijo qué hace de su papá, y entonces el muchacho responde, no, él no hace nada, él está en la iglesia. Tenemos ópticas extrañas de lo que es el trabajo. Vamos al primer versículo que se menciona acerca del trabajo en la Biblia. Está en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26, y voy a leer también el 27. Dice, y digo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Aquí incluye el verso 27. Hay dos cosas que destaca estos versículos. En primer lugar, que el ser humano, ¿qué fue? Somos creados a imagen de Dios. Cuando en la Biblia se repite varias cosas, no es porque es cuestión de estilo o algo así, es porque se quiere enfatizar una verdad. El hombre y la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios dice que le dio la tarea al hombre y la mujer de el dominio de la creación. Vamos al verso 8 y 15 del capítulo 2, donde dice, Dios plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esos dos versículos los uní. Muy interesante. Dice que Dios en su labor creativa como creador, fíjense cómo lo describe, como alguien que planta. No sé, uno tiene la imagen siempre que, y la Biblia no lo describe así, que Dios cuando creó todo eso fue así como bueno, pues su voz pronunció y de la nada creó, pero hubo procesos. Dice que Dios plantó. Es decir, una de las tareas más espirituales es ser jardinero. Dios es jardinero. Ahora entiendo por qué a mí me gustan las vacas también.
Bueno, no tengo tanto nivel de jardinería aquí como el doctor Barrios, que es todo un jardinero experto, pero ahí vamos. Dios en su tarea dice que planta y puso al hombre allí para que cuidara. Varias conclusiones sacamos de allí. Dios se presenta como creador, como alguien cercano. Conclusión número 1, y pueden ahí subrayar en sus bosquejos, porque eso el Señor no lo tiene que borrar como sea. El trabajo no es resultado de la caída, el trabajo no es resultado del pecado, el trabajo no es resultado de la desobediencia. Esto no es bíblico. El trabajo es algo que el Señor ya nos había dado desde antes. Cuando todo estaba bien, cuando todo estaba en orden, forma parte del diseño creacional. Trabajar no es... Dios nos dio esa capacidad aún antes del pecado. Entonces, el trabajo pongan atención, es una de las formas más poderosas que el ser humano tiene para mostrar al mundo la imagen de Dios. No es solamente pararse y decir, mire, soy hecho a imagen de Dios. No, es el trabajo, es una de las formas. El trabajo es como una especie de espejo que el ser humano muestra el uno al otro y al mundo que Dios es así también. Que Dios es el rey, que Dios gobierna, que Dios controla. Por eso coloqué ahí en sus bosquejos, forma parte de la imagen de Dios, el imago Dei. Forma parte de esto. Nuestro Dios nos dio esa tarea. Él es el que gobierna, pero le dio al hombre también la tarea de mostrar a ese mundo cómo es que Él gobierna. Pongámonos allí en el texto bíblico. ¿Cuál fue el primer trabajo que Dios le dio a Adán? ¿Recuerdan? Ponerle nombre a los animales. Interesante. Ahí ya muestra un concepto bíblico muy importante. Pues Dios no es que se le había acabado la creatividad o que no tenía nada más que hacer. Dios invita al hombre, así como lo invitó en el huerto, a seguir cultivando, a formar parte de la creación. Es decir, pongan atención a esto, no quiero que después digan, uy, el pastor, y digan barbaridades. La creación es perfecta, pero no fue completa. No es lo mismo. La creación fue perfecta, pero el Señor dio al hombre y a la mujer la posibilidad de intervenir junto con Él en el proceso de desarrollar esa creación que Él había puesto. Él puso el Edén, por ejemplo, puso todas las semillas, maticas, pero no todo estaba listo. Él quería que el hombre y la mujer le ayudaran en ese proceso, a cuidar de ese jardín, a expandir ese jardín. A veces nosotros pensamos que el Edén es como una especie de campo de juegos. Entonces el Señor les dijo, todo está listo, vaya, jueguen un rato y después, pues, no rompan las cosas, no dañen mucho, pero hagan ahí están para que jueguen. No. El jardín del Edén fue hecho para que el hombre y la mujer construyeran, desarrollaran, participaran de ese proceso. Pero hemos entendido mal la palabra dominio. Dice que Dios puso al hombre y la mujer y que les dio para que dominaran allí. Y entendemos dominio como que nos dio la autoridad para hacer lo que nos diera la gana, para que explotáramos, para que acabáramos, para que lo usáramos solamente para nuestro beneficio, cuando no es así. Cuando habla del dominio, quiere decir que a través de la forma como el hombre y la mujer trabajamos, muestra cómo es que Dios gobierna el mundo. Dios quiere que este mundo siga siendo
ordenado, lleno de sabiduría, lleno de belleza. Por lo tanto, es importante que estas semanas que estamos hablando del trabajo, pensemos esto. El trabajo es colaborar con Dios en cultivar el mundo. Llamémoslo así. El trabajo, lo que tú y yo hacemos es colaborar con Dios, donde sea. Y vamos a explicar eso. Es colaborar con Dios para desarrollar, para que este mundo refleje esa gloria de Dios. Pero a veces pensamos o tenemos la idea del trabajo es como que el trabajo es eso que hacemos para poder descansar el fin de semana. Es decir, como, uy, yo me mato de, uy, gracias a Dios, es el viernes, ¿no? Y como que la vida es, uy, el lunes, por eso para muchos es ¡qué horror! Y tenemos esa idea, ojo, vamos y no sé si este año alcancemos, vamos a hablar, hay una teología del descanso, hay una teología de la vacación, eso también está, pero a veces pensamos que el trabajo es como esa cosa que nos tocó hacer, porque qué bueno sería tener harta plata, como algunos me decían, y no hacer nada, y estar de vacaciones, no forma parte del propósito de Dios. El propósito de Dios no era que nosotros fuéramos como el negrito del batey, que hay toda una historia muy linda detrás de esa canción, de este cantante que pues como era súper rumbero y bastante vago, por decirlo así, pues le hicieron sus amigos toda una canción y dicen, ya viene el negrito del batey, que es rumba completa. Pensamos que eso es. Y a veces decimos, no, yo trabajo, ¿cuándo llegará vacaciones? ¿Cuándo es el otro puente? Y ese es como nuestro concepto del trabajo. Y tenemos inclusive una visión de la vida cristiana más o menos así. Nosotros queremos que el cielo es como un fin de semana eterno, más o menos. Es decir, aquí nos tocó fregarnos, sufrir, pasémosla más o menos como sea, para que algún día lleguemos al cielo y ahí sí vamos realmente a descansar. Como si el cielo fuera un fin de semana como cósmico. Trabajemos mientras. La eternidad no es concebida así. Entre otras cosas, cuando el Señor regrese por segunda vez, algunos tenemos nuevamente la idea esa de que el cielo es como una especie de noche eterna, donde estamos con una lira cantando. Dice el texto bíblico, entre otras cosas, que Dios regresará, el Señor Jesús regresará en todo su poder para transformar, y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Esta frase que voy a decir a continuación forma parte de la teología personal del pastor Mejía, no la repita. Creo yo, y creo que hay pistas en el texto bíblico, que ese nuevo cielo y esa nueva tierra no es como la mayoría han pensado, que viene el Señor y ¡pum!, todo se vuelven florecitas, todo. Creo que va a aprovechar a su pueblo para que trabajemos con Él y hagamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que el que cree que algún día se va para el cielo porque no va a trabajar más, está totalmente equivocado. Si solo se acuerdan de esta frase, acuérdense de esto: Dios nunca abandona sus proyectos. Y Él empezó un proyecto con la creación e invitó al hombre a participar de ese proyecto. Lo hemos dañado, lo hemos desbaratado, hemos hecho muchas cosas, pero el Señor va a continuar y va a terminar ese proyecto. Debe gustarles cambiar el lenguaje, la forma. De hecho, el milagro, pienso yo que el milagro del diluvio, por ejemplo, no fue que pues, cayera tanta agua y todo eso, no. El milagro del diluvio fue, primero, que Dios quiso controlar el mar, y en segundo lugar, dar una nueva oportunidad al ser humano para empezar y continuar esa tarea de ser colaboradores en
desarrollar este jardín que Él ha desarrollado. Por eso la vida no es, suena brusco la frase que voy a decir, pero a veces gran mayoría, por lo menos en América Latina, piensan que esto es, hagamos lo que podamos aquí, mientras lo largamos de aquí. Más o menos es como lo que pensamos. Así por eso inclusive tratamos la ciudad. Eso nos toca vivir limpiando, nos largamos de aquí porque esto no funciona aquí. No, somos colaboradores con Dios en cultivar el mundo. El problema es que nosotros confundimos la vocación con la ocupación. Trabajo incluye vocación y ocupación. ¿Cuál es la diferencia? Porque es diferente. La vocación, que es una palabra que viene del latín, que es de la palabra vox, que significa llamado, voz, es alguien que es llamado a una tarea. El llamado es la vocación, la ocupación es el contexto, es decir, ¿dónde realizo ese llamado? Entonces quiere decir que uno puede tener un llamado y desarrollarlo en varios contextos. Ahí es donde la gente a veces se confunde. El llamado del Señor a cada uno nos tiene una tarea en ese jardín. Y esa tarea, aquí también hay varias personas pensionadas, esa tarea no se acaba ahí cuando ya nos pensionamos, pídelo, la tarea sigue. El contexto cambia, pero el llamado continúa a ayudarle al Señor a seguir cultivando este jardín aquí. Y tú y yo tenemos esa tarea de seguir cultivando esto. Voy a poner un ejemplo, un par, a ver. Y entendemos esto. Algunos conocen a la esposa del pastor Hernando Pido, Jenny, pastores fundadores de la iglesia de Confraternidad de Unicentro. Ella, por ejemplo, nos decía que ella a veces, que al comienzo de su ministerio, de su servicio como misionera en Colombia, no se sentía tan a gusto, porque decía, es que mi llamado es que yo soy maestra. Y yo me imaginaba toda la vida enseñando en un colegio o en una universidad, porque es que mi vocación es maestra. Aquellos quienes conocen a Jenny Pido saben que ella desarrolló ese llamado en una forma diferente. Ella siempre donde estaba en el día de hoy, siempre enseña. Algunos, la mayoría de los que la conocemos, tuvimos consejería con ella. Cuando ella daba consejería, la daba al estilo enseñanza. Y uno salía siempre con y ella a veces inclusive le preparaba una fichita y decía, mira, anótame, primer punto, haces esto, segundo lo otro, con su esposo el tercero, y ella siempre le daba a uno una tarea. Cuando ella cuando coordinaba a las damas allá en el centro, ella enseñaba todo. Y el día de hoy, por ejemplo, usted cocina con ella y ella no cocina contigo, ella enseña, ella da un método, ella dice y trae el papel, así es ella. Y entendió eso y pudo disfrutar del ministerio que el Señor le dio. El llamado era ese, ella es maestra, pero en un contexto diferente lo está desarrollando. Quisiera, por ejemplo, una parte de mi vida. Cuando terminé el colegio yo desarrollé algunas capacidades o algunas áreas de comunicación. Como comunicador, pero trabajé bastante en el área de comunicación. Después, cuando empecé a estudiar medicina y después cuando acepté al Señor y eso, ¿como para qué? ¿Para qué? Y inclusive esa área como que no la tenía muy en cuenta. Hasta que entendí que el Señor sí me había llamado a ser comunicador, pero en otro contexto diferente al cual me entrené. Otro ejemplo. Una de las personas que conozco que tiene para mí el don, uno de los dones más naturales e impresionantes de ser director, de invitar a la gente a la adoración, es un joven y él vive en la Florida.
Es impresionante cómo él invita siempre a la gente, casi que con su presencia. No trabaja a tiempo completo en una iglesia, entre comillas, pero dice, y ese don de adorador, él trabaja en la compañía que se llama Star Wars. Con el café Valdés, entonces, pero hay que verlo a él. Eso, él coordina uno de estos sitios. Él en la forma que se mueve, en la forma que anuncia que aquí está su latte con no sé qué. Miren, hay gente que camina teniendo un Starbucks más cerca, 2 kilómetros o 3 kilómetros más para ir a ese sitio. Porque donde está él, convoca a la... Pues él solo habla, él parece que estuviera dirigiendo la alabanza allí. Tiene esa capacidad de atraer a la gente para conducirla a algún lugar. El llamado es una cosa y el contexto es otra. Y a veces en nuestra vida nos amargamos porque tenemos una cantidad de traumas o porque nuestros padres nos dieron una cantidad de conceptos locos de lo que es el trabajo, vimos malos ejemplos de lo que es el trabajo, tenemos problemas, traumas y entonces como que dañamos todo lo que es nuestro concepto del trabajo. Hay a veces tantos temores. Yo creo que hay personas que no aceptan el llamado de Dios más bien por temor no al llamado sino a la ocupación, y tienen un concepto inadecuado. Una parte de reflejar la imagen de Dios, ¿saben qué es? Trabajar. Y lo vamos a hacer por la eternidad. Así que mejor nos vamos acostumbrando, y este paso aquí es un modelo de eso. Pues es lo opuesto a explotar, consumir, extraer. Como a veces la gente piensa, el ser humano nos comportamos como los colonos que van a nuevas tierras, por ejemplo en la selva. Eso vamos y consumimos y acabamos con todo lo que sea y después vámonos para otro lado. No, es transformar, mejorar. ¿Saben qué es? Cultivar. Y esto sí que es un desafío. Dejarle a nuestros hijos un mejor planeta. Porque es que ya nosotros nos conformamos las generaciones mayores de decir, ¡ay, pobre, nuestros hijos les va a tocar un mundo podrido! Pues ese no es no, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nuestra tarea es dejar a nuestros hijos un mundo, o por lo menos el mundito que nos tocó vivir, mejor. Por eso no podemos nunca tirar la toalla, esto ya, pero no, ¿cómo así? Que las cosas cultiven, que florezcan. Hace poco yo me enteré, en medio de mi ignorancia agrícola, algo de jardinería sé, pero de agricultura. Imagínense, no sabía, yo le pregunté a alguien y me dijo, pero esto hace como 15 años, que los tractores ahora tienen GPS. Yo hasta ahora me desayuno que, pero hace 15 años llevamos cultivando. ¿Saben para qué lo hacen? Para utilizar el tractor 24 horas. Porque pueden ser, algunos son semi-automatizados, otros casi completamente automatizados. Porque el ser humano tiene esa idea de saquémosle todo el jugo y pongámosle a producir, y vemos los desastres que hemos tenido. Ahí, entonces, si trabajar es reflejar la imagen de Dios, quiere decir que trabajar es una forma de santidad. Donde estemos trabajando, estamos expresando esa santidad. ¿Saben qué? Yo he visto algunos ejemplos de santidad laboral, aún en ateos. El trabajo tiene esa dignidad. Santidad es ese hombre o esa mujer en el trabajo que hace las cosas como para el Señor. Bien hechas. Conozco, por ejemplo, un pintor de broche gordo.
Y hay que ver ese hombre como tiene esa habilidad de las eso, todas las grietas, dejo todo perfecto, no deja por ahí que un huequito, no, es magnífico. No derrama pintura, para mí es como un artista de Cochacorda, es una maravilla. Es ahí, está ejerciendo. Conozco un cirujano, varios, entre ellos el doctor Barrios, pero él ya no está haciendo de esas cirugías. Pero qué pena, no sé si ustedes sabían, hay algunos cirujanos que son brochas horribles, no les digo porque eso abren, sacan y eso les sangra por todos lados, uy. Pero hay unos, sí o no, doctor Barrios, eso casi el paciente ni una gota. Qué técnica, para mí es ejercer su oficio con santidad. Conozco, por ejemplo, un pediatra que no es el doctor Agudero, él es buenísimo, pero pues tampoco va a echar tanto cepillo para ese lado. Otro, y no es ni cristiano, creo, yo no sé, pero hay que ver ese tipo. Es de los que uno como padre tiene que decir, uy, cuando voy con él, no es como con los médicos de ahora, que esos entienden, entonces lo sacan a uno y dicen, ¿y doctor? No salgas del examen. No, con ese señor uno tiene que decir, uy, no, tengo que separar como horita y media. Antes el apanábamos uno, ay, doctor, y tengo afán porque él habla con el papá, con el chino, juega, todo eso. Miren, ¿saben lo que hace? Llama por la noche al papá. Dice, ¿qué hubo? ¿Cómo siguió la fiebre? ¿Dónde ocurre eso? Aquel que entiende que esto de trabajar no es simplemente ganar billete. Hay un elemento de santidad. Vamos a ver más adelante de adoración. Tengo un testimonio de un banquero, este sí es cristiano, que con sus clientes hay gente y clientes que van a pedirle préstamos y todo eso. ¿Sabe qué? Él a veces le dice, mire, el banco feliz, ¿no? Y que después para coger todo, pero él no le dice, no haga esa locura, yo ya revisé sus balances, ve cómo va el negocio, no lo haga, esa inversión no debe hacer así. No, de varios bancos lo han echado porque el presidente o algo así le dice, no, Nico, aquí cuando usted cierra negocios no paga porque esté aconsejando financieramente. Pero ¿cómo así? Eso es el trabajo. Así que, mi estimado amiga y amigo, usted no es la primera persona que odia el trabajo, que se siente atrapado, que está encasillado o estancado en su trabajo. La Biblia está llena de casos de hombres y mujeres que desarrollaron completamente su vocación en el lugar que no querían y en situaciones difíciles. Así fue Israel, por ejemplo. Y para los jóvenes que están aquí, qué bueno, estudien, aprendan mucho. Jamás van a desarrollar su vocación en un sitio ideal. Ay, eso queda influenciado, y sobre todo ahora que pues cuidado les toca aguantar los otros regaños del jefe. No, es que yo no vine aquí para que me humillaran. Uy, pues como que, no, mejor dicho, no entienden lo que es trabajar. La Biblia está llena. De hecho, el ser humano, cuando la embarramos, nos sacaron del Edén, o sea, ya no estamos en el lugar perfecto. Jeremías, alguna vez hablando profetizando para Judá, en Jeremías 29, que a todos nos fascina el versículo 11, ese donde dice, ¿cómo es? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, este sí nos fascina, pero es que, y algún día voy a hacer una serie, porque armamos una teología de esos versículos, pero no vemos todo lo que dice. Ese está en el contexto siguiente, del 4 al 9. Miren lo que nos enseña acerca del trabajo, de lo que dice ahí en sus bosquejos, del lugar de Dios. El lugar de Dios donde los colocan no siempre es el lugar que nosotros creeremos, pensamos y nos gustaría. Jeremías 24, del 4 al 9 dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia.
No sé si se dieron cuenta, aún el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, no duraron mucho. Rapidito salieron. Bueno, por desobedientes, pero salieron de él. Miren lo que dice en Babilonia. Sí, llame a su jefe, a su empresa Babilonia, llame. Pero miren lo que dice. Construyan casas y habiten. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas, es decir, varias generaciones, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad. Busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Ahí sí, como dicen, ¿cómo les quedó el ojo? Oren por ese jefe, por esa empresa que los explota. Sí, porque ahí deben prosperar. El cristiano trabaja en una forma tan diferente que aún ahí el Señor lo invita a ¿qué? A bendecir, a prosperar. Y dice, porque de ese sinvergüenza, de esa ciudad, de ese sitio, si prospera, tú vas a prosperar. Entonces, allí donde estás, sí, haz casa. Y otra cosa, cuando dice haz casa, y a los hijos y todo eso, ¿qué quiere decir? Va a demorar al pico por allá. Y para sus nietos, o sea, eso va a ser largo. Ay, Señor, quítenme aquí, que no sé qué. Por eso hay tanta gente cristiana sin trabajo. Sí, es por eso. Porque el Señor a veces nos oye la oración y dice, ay, Señor, quítenme aquí este trabajo, pues listo, hágale. Y dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar de los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. ¿Saben qué era el discurso de esos profetas? Un discurso que por ahí el día de hoy escucho con frecuencia. Vengan, adoren al Señor porque todo les va a ir bien. El Señor dice, no es así. De hecho, cuando el profeta dijo esto, ellos estaban felices allá en Judá. No era que ya había pasado, se los profetizó antes. Y allí ahora sí es que viene, porque yo sé muy bien los planes que tengo, ahora sí entienden. No es algo todo, no, qué lindo el Señor va a poner en el Edén otra vez. No. Hay que trabajar, aún en Babilonia. Y una señora me decía, uy, ya sé cómo llevar a mis hijos babilonios, porque me toca todos los días cambiar pañales. Yo que tengo 2 maestrías y estoy aquí cambiando pañales, no digo la palabra que utilizó. Y es que como cristianos esperamos en anhelado día en que el Señor nos lleve a su presencia en el rapto. Bájense del bus, eso son puras películas. Bueno, algún día hablamos de eso. Orar por tu jefe, por tu trabajo, por tus colaboradores. Así trabaja en santidad el creyente. Para el creyente, cada lunes, antes de levantar, o no, cuando te levantes, antes de coger tu smartphone y revisar el Facebook para ver todo lo bien que están los demás y tú en esa vida miserable de demás separaciones. Antes de eso, glorifica al Señor y bendice, porque estás llamado a obedecer. Así, allá en ese hogar donde los hijos están enfermos, con esos compañeros de trabajo que son lo peor, allí,
¿Quieren un ejemplo de la Biblia? Josué. Algunos piensan que el faraón y todo eso era fácil. ¿Y dónde llegó Josué? A lo máximo. ¿Dónde prosperó el faraón mejor? Donde estaba Josué. Algunos me dirán, bueno, esto lo dice el pastor de la palabra y todo eso, pero es que no conocen allá. Tranquilos, yo sé que esto no es fácil, es imposible. Imposible sin Cristo. Y con esto voy a terminar. El Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, hizo esto. Volví a leer el Evangelio de Juan y saben que el Señor Jesús ve su ministerio espiritual y todo eso como un trabajo, y utiliza la palabra trabajo. Dice, para mí, ¿qué? Para mí la comida es hacer la voluntad del Padre. Yo vine aquí a atender los negocios de mi Padre, a seguir cultivando, y a él sí que la vio dura, porque ¿qué? Lo mandó ¿a dónde? Tenía su vocación, Hijo de Dios. ¿A dónde lo mandó? Uy, aquí, con nosotros los seres humanos, que lo llevamos a una cruz, y él cumplió su vocación y su llamado, y por eso cumplió a perfección. Nos dio ahora la posibilidad del Santo Espíritu para que tú y yo podamos seguir construyendo, cultivando, trabajando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando nos pensionemos? Y algunos dicen, ¿hasta cuando vaya al cielo? No, porque continuaremos por la eternidad, desarrollando la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios no deja proyectos abandonados. Y saben que eso es maravilloso, porque nuestro Dios tiene un proyecto no solamente en la creación, sino en tu vida y en mi vida. Dios no va a terminar ese proyecto que tiene. Y adivinan qué es lo que más usa: el trabajo para desarrollar. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros. Uy, la hemos embarrado, sí, pero Dios no ha terminado ese proyecto. Lo va a completar. Dios no deja ahí a medias los proyectos como hemos. Dios, Jesús mismo se ensució de humanidad para que tú y yo pensáramos diferente acerca de el trabajo. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a transformar nuestra forma de vivir diariamente. Es más, nuestro servicio al Señor. Ahora entienden por qué es importantísimo cuando tú colaboras en Saracura. No como, eso hay que cosas. Tener a los chinos allá para que no hagan ruido acá. Es otra forma de verlo. Tú no trabajas para poder descansar el fin de semana, para que algún día tengas la pensión y ahora sí. Todo eso es importante, pero no es lo esencial. Pero sobre todo, Dios no ha terminado de incluir. El Señor Jesús, estando entre nosotros, con los apóstoles, enseñándoles un día, vio una higuera, un árbol de higos, que no estaba dando fruto, y dijo una parábola. Hay varias de esas parábolas, pero voy a hablar la de Lucas, donde él dijo que el reino de los cielos y todo esto, y la gente del reino de los cielos, que había un señor que fue, cultivó, plantó un árbol y tal, al cabo de un tiempo regresó a ver si le había dado fruto.
y vio que el fruto no daba. Y el Señor dijo, córtenlo. Pero el jardinero le dijo, no, Señor, déjenlo en mí. Yo cavo alrededor, le echo abono, le podo las hojitas, déjenlo un añito, no lo corte todavía. Déjenlo un añito. Jesús es ese Padre. Y aún ante el Padre intercede, dice, no, déjenmelo un ratico más. Yo lo cultivo para que dé fruto. En esa vocación que lo he llamado, independiente del contexto donde le toque hacer. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por tu palabra, por invitarnos a ser jardineros de tu creación, porque tú no abandonas los proyectos, porque aún tienes mucho por hacer en nuestra vida. Gracias por la vocación que nos has dado a cada uno de nosotros. Permítenos ser sabios y desarrollarla, amplificarla, dejar este mundo mejor cuando partamos a seguir desarrollando esa vocación. Señor, permítenos vivir nuestra vida de trabajo con otra óptica. Tú que eres el jardinero, nos invitas a cuidar este jardín. Pero sobre todo, Señor, continúa haciendo esa obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos podes, aunque nos duela. Síguenos abonando. Qué bueno que eres el jardinero paciente que espera para que podamos dar abundante fruto. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de ese llamado y nos permitas bendecir el contexto donde nos has colocado, en esta iglesia, en nuestras familias, en esta ciudad, en este país, en esta empresa, en este negocio, en este contexto. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Si deseas visitarnos en nuestros servicios y participar de nuestra comunidad, puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.confraternidadcolina.com. Además, si quieres ver otras prédicas, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube. De recordar que ayer nada era lo que hoy es, que cuando